continuamos y bueno, vamos a seguirnos deleitando con esa comidota. Hoy tenemos desde Cúcuta, una sierva muy elegante con su siervo al lado. Hoy tenemos a Senia compartiéndonos la palabra acerca de bienaventurados los misericordiosos, ¿vale? Espero que nos dejemos hablar por Dios. Yo voy a estar acá atento a la enseñanza, que nos dejemos hablar por Dios de todo esto que el Señor nos está enseñando con las bienaventuranzas. Entonces, Senia, por favor, edifícanos. Amén, pastor, muchas gracias. Buenos días a todos. Seguimos con esta serie que ha sido de tanta bendición para todos nosotros y en particular les comparto que no había entendido realmente las bienaventuranzas hasta este tiempo. O sea, quizás las hemos escuchado, las hemos leído, hemos oído incluso prédicas, pero cuando la palabra nos es revelada, nos es revelada. O sea, ese deseo y esa, nos hablaba el pastor, esa sed y esa hambre de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces seremos saciados. Y creo que a todos los que tenemos hambre y sed del Señor, de conocerlo, de obedecerlo, Él efectivamente no espera para saciarnos. Estamos viendo entonces, venimos en una serie del Sermón del Monte y desde que el pastor anunció que íbamos a estar trabajando en este tema y empezamos a compartirlo en la iglesia, me ha inquietado varias cosas alrededor del Sermón del Monte. Y buscando en algunos comentarios bíblicos encontré algunas cosas tan hermosas acerca del Sermón del Monte. Dice, en el Sermón del Monte el Señor Jesús está dando a sus discípulos unas pautas de comportamiento, pero no las da desde el legalismo, sino desde la gracia. Si algo se le pide al discípulo de Jesús, es porque antes ha recibido y mucho. Esta premisa me parece tan hermosa cuando queremos entender lo que el Señor nos está hablando a través del Sermón del Monte. O sea, no se nos está pidiendo, Claudia lo decía muy bien en su enseñanza, no es una lista de reglas para obedecer. Si las vemos así, van a ser incumplibles y es simplemente desde el legalismo. Tenemos que verlas desde la gracia, como el Señor lo enseñó y nos sigue enseñando hoy. Nos está pidiendo a aquellos que hemos creído, a los discípulos, a los que queremos imitarlo, y nos lo pide, nos demanda esto porque hemos recibido y hemos recibido mucho. Otra cosa hermosa que encontré sobre el Sermón del Monte dice, el Sermón del Monte es la delineación más completa de la contracultura cristiana que existe en el Nuevo Testamento. Aquí hay un sistema de valores cristianos de estilo de vida que están completamente en discordancia con los del mundo no cristiano. Y esta contracultura cristiana es la vida del reino de Dios, una vida plenamente humana, en verdad, pero vivida bajo el régimen divino. A veces uno escucha en el mundo que la contracultura, que es todo lo que es en contra de la cultura humana, pero en el Sermón del Monte lo que el Señor quiso dejar plasmado es la cultura del reino de Dios, es la vida que nosotros debemos llevar como hijos de Dios, que está, dice este comentario, en discordancia, está opuesto a la cultura del mundo. Entonces nuestra contracultura es la vida del reino, es la cultura del reino. Pertenecemos a ese reino y si nosotros entendemos de todas esas cosas que les estoy compartiendo y que nos han venido enseñando a través del Sermón del Monte, vamos a amar y a querer entender y vivir cada una de estas bienaventuranzas. Dice, en este, en este sermón, Jesús completa la vida total de un discípulo, desde su inicio hasta su culminación. Es una vida que comienza con el arrepentimiento y de ahí en adelante se caracteriza por dar buenos frutos. Hermoso. Mire que empezábamos y ahorita lo vamos a ver, todo ese recorrido de las bienaventuranzas y empieza en el arrepentimiento, en reconocer nuestra absoluta dependencia e incapacidad de cualquier cosa si no tenemos a Dios en nuestras vidas. Y debe seguir de ahí en adelante dando buenos frutos, como la bienaventuranza que vamos a ver hoy. Es considerado el Sermón del Monte el discurso más formidable e influyente jamás predicado. No solo estoy hablando de los creyentes, sino en general en el mundo intelectual, es el discurso más influyente que nunca se hubiese predicado. Pero para nosotros, los hijos de Dios, va más allá de eso. Es una guía para nuestra vida.
es un camino que el Señor nos está trazando precisamente para indicarnos por dónde quiere que nosotros transitemos. Y cuando pensaba en el Sermón del Monte, siempre venía a mi mente el Salmo 24, cuando empezamos a hablar del Sermón del Monte, porque nos está hablando que el monte de Jehová, el Señor subió, dice la palabra, que él subió a un monte y desde allí empezó a hablar a sus discípulos. Pero siempre que pienso en el Sermón del Monte, viene a mi mente el Salmo 24, donde nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y se hace una pregunta el salmista, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Y entonces él se contesta, dice, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. El monte de Jehová es un camino, un estilo de vida, un camino a través de las bienaventuranzas. El Señor, entiendo yo y creo con lo que hemos estado hablando y estudiando sobre las bienaventuranzas, que es un camino para llegar a ese lugar santo que es la presencia de Dios, es agradarlo, es habitar, y nos da una serie de requerimientos, pero como les decía, que no debemos abordar desde el legalismo o desde la religiosidad, sino desde la gracia, desde el amor de Dios. Y así como le enseñamos a nuestros hijos que los límites y las cosas que les decimos que no les conviene, no son simplemente porque los estemos mirando o porque los vigilemos, sino porque ellos tienen que querer agradar a Dios ante todo. Así pasa con nosotros como hijos de Dios. Nosotros debemos querer agradar a Dios ante todo. Y ese agradarlo nos lleva a vivir conforme a lo que Él nos está pidiendo que hagamos a través de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas pueden ser comparadas con peldaños o escaleras o un camino ascendente para llegar a ese lugar santo que es habitar en la presencia de Dios, que es agradarlo, que es obedecerlo, que es llevar esa vida de la cultura del reino de la que estábamos hablando. Creo que es parte fundamental de lo que el Señor nos viene hablando como iglesia, de volver a la senda antigua, de pararnos en el camino. El versículo que nos dio para este año que dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Creo definitivamente que el Señor nos está hablando que el camino para volver a la senda antigua tiene que ver con escuchar lo que Él ya nos dijo, y no en vano fue su primer discurso, donde Él nos estaba explicando qué debíamos hacer. Y como les decía, no por un cumplimiento religioso, sino por amor, porque queremos agradarlo. Y es tiempo de pararnos y mirar, y no como el pueblo de Israel que respondió que no querían caminar ese camino, que no lo harían. Nosotros somos llamados a decir, queremos caminar por ese camino, Señor. ¿De qué nos estás hablando? Y las bienaventuranzas nos hablan de ser bienaventurados, pero hemos entendido que ser bienaventurados, bienaventurados es mucho más que ser feliz o ser dichoso. Bienaventurados tiene que ver con algo mucho más profundo, y bienaventurado tiene que ver con la vida de una persona que mantiene una relación correcta con Dios. Por eso cada bienaventuranza nos va llevando desde lo básico, lo fundamental de nuestra relación y dependencia absoluta de Dios, y va avanzando hacia la relación también con nuestro prójimo. Hay un versículo que quizás hemos escuchado mucho y dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que escogió como heredad para sí. ¿Y a qué se refiere? Para entender realmente por qué nos está llamando bienaventurados. Dice que una nación bienaventurada, según el Salmo 33:12, es la nación que adora y obedece al Dios único y verdadero. Esa es la bienaventurada, la nación que reconoce que Él es su Dios. O sea que nosotros somos bienaventurados porque reconocemos que Él es nuestro Dios y que Él es el único y verdadero. Ser bienaventurado no tiene que ver con suerte, con fortuna. Ser bienaventurado tiene que ver con adorar a Dios y andar delante de Él, reconociendo que Él es el que ha perdonado nuestros pecados y que nosotros nos hemos arrepentido de todo corazón y estamos delante de su presencia. El ser feliz, el ser dichoso, es una consecuencia precisamente de guardar esa relación correcta con Dios. El término para bienaventurados en la Biblia es macarios, que no significa ser feliz como todo el mundo cree,
hablando de que la felicidad es un estado, una felicidad superficial que, que depende de las circunstancias que vivimos. Esa no es el significado de bienaventurado. Bienaventurado es un estado profundo de felicidad espiritual. ¿Y sobre qué descansa esa verdadera felicidad espiritual? No sobre las circunstancias, no sobre si tenemos o no tenemos, no aún si estamos pasando alguna tribulación, enfermedad, necesidad o prueba. No, descansa sobre tener una verdadera relación con Dios a través de Jesucristo. Cuando yo leía esto, entiende por qué en cada bienaventuranza, bienaventurados, y los vamos a recordar y para ahondar en la bienaventuranza de hoy, que es el bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y es que el ser bienaventurados está soportado, está fundamentado en tener una relación verdadera con Dios a través de Jesucristo. Vimos en las bienaventuranzas pasadas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Recordemos, si yo le preguntaba a Ricardo, a Claudia, a Luis Alberto, ¿cómo podrían en todo lo que estudiaron resumir brevemente cada bienaventuranza? Y los pobres en espíritu nos habla de esa absoluta necesidad de someter nuestra vida al control del Señor, a doblegarnos, es reconocer nuestra absoluta necesidad de Dios y vemos que esto va ascendiendo. Por eso Claudia lo comparaba con una escalera y me gustó tanto y yo sentía que era como unos peldaños, igualmente un camino que va ascendiendo y empieza desde el fundamento, que es reconocer nuestra absoluta dependencia de Dios. Yo pensaba en esta palabra y Ricardo la utilizó en su enseñanza sobre los pobres en espíritu y es el doblegarse. Y mire que en muchas circunstancias las tremendas visitaciones del Espíritu Santo sobre la iglesia han venido producto de hombres y mujeres, como en el caso del avivamiento de Gales, que reconocieron la necesidad de doblegarse, es decir, no hacer su voluntad, sino simplemente la voluntad de Dios. Bienaventurados los que lloran, seguimos en ese camino ascendiendo hacia la presencia de Dios para parecernos más al Señor, para habitar en el lugar santo. Dice que son los que lloran porque recibirán consolación. Y ese llorar viene de ese profundo arrepentimiento por nuestro pecado. Porque los que lloran, según esta bienaventuranza, es porque hemos reconocido nuestros pecados, los hemos confesado y nos han sido perdonados. Nosotros pecamos, sí, pero debemos arrepentirnos de corazón y acudir a esa misericordia de Dios. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. La mansedumbre es un complemento a la pobreza de espíritu. La mansedumbre son aquellas personas que han decidido entregar su vida al control total del Señor. La mansedumbre se refiere a tener nuestra vida bajo el control y el poder de la voluntad del Señor. Nosotros nos sometemos al control de Dios porque queremos parecernos cada día más a Dios. No esperamos cumplir estas bienaventuranzas o vivirlas simplemente en nuestras propias fuerzas, sino lo hacemos por amor, porque queremos cada día estar más cerca del Señor, cada día estar más cerca de su presencia, de ese lugar santo. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Necesitamos, el pastor nos lo hablaba en la enseñanza pasada, esa hambre, esa sed de hacer la voluntad del Señor. Y como les decía, el Señor nos saciará. Y llegamos a la quinta bienaventuranza, o sea, estamos en este camino tan hermoso en el que el Señor nos está llevando, que es los bienaventurados, o sea, más que felices, dichosos, aquellos que tienen puesta su felicidad en esa relación íntima, personal, verdadera con Dios, porque si son misericordiosos, alcanzarán misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Creo que la escuchamos, la leemos, pero hemos entendido realmente qué es la misericordia. Primero que todo, seremos misericordiosos, somos misericordiosos y nos promete el Señor que alcanzaremos misericordia, pero nuestra misericordia está basada en la misericordia de Dios. Es la primera característica que Dios usa para definirse desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sabemos que Dios es soberano, omnisciente, omnipotente, omnipresente, que es un Dios justo, pero Dios se revela en nuestras vidas como un Dios de misericordia. Y ese Dios de misericordia dice la palabra que es lento para la ira y que es grande en misericordia y en verdad. La misericordia de Dios es el amor de Dios en acción. O sea, es su amor manifestado a nosotros
y podemos ver la acción, la puesta en acción de ese amor a través de su misericordia. La misericordia tiene dos aspectos para que entendamos cómo nosotros somos llamados a ser misericordiosos imitando precisamente la misericordia del Señor. La misericordia tiene dos aspectos, les decía, abstenerse del castigo, pero también es una bondad inesperada. Aparecía en un diccionario bíblico, me pareció tan linda esa definición. Abstenerse del daño castigo, pero por el otro lado, una bondad inesperada. Y Dios quiere que nosotros hagamos exactamente eso, las dos cosas. Al ser misericordiosos, nosotros nos estamos absteniendo de dar el daño, el castigo, la consecuencia a quien nos ofendió en este caso, pero también de nosotros espera que exista, como lo ha hecho el Señor con nosotros, esa bondad inesperada. El lado perdonador es el que se abstiene del castigo, pero el lado compasivo, y vamos a estar hablando de cómo la misericordia va ligada a la compasión y al amor y al perdón. El lado compasivo se esfuerza por ayudar a alguien con una amabilidad inesperada. Esa amabilidad inesperada es parte de la bondad que Dios ha demostrado con nosotros. Nos merecíamos castigo y juicio, pero Él en su misericordia nos otorgó salvación. La misericordia debe ser para nosotros no simplemente una actitud, sino debe ser un estilo de vida. Cuando la Biblia nos habla de bienaventurados los misericordiosos, no nos está hablando de los que hacen misericordia, de los que ocasionalmente sienten compasión. Nos habla de misericordiosos como un estilo de vida. Nosotros somos llamados a tener un estilo de vida donde en todos nuestros actos se refleje la misericordia. La misericordia es mucho más fuerte que la piedad o la compasión. La misericordia no solo habla de sentimientos. Yo puedo sentir piedad o compasión por una situación que está viviendo una persona, pero la misericordia nos lleva a la acción. El Señor tuvo compasión de nosotros, pero también después mostró misericordia. O sea, la misericordia nos debe llevar a que actuemos poniendo en acción esa piedad o esa compasión que estemos sintiendo por las personas. A mí me sorprende que usualmente antes de una sanidad, de que el Señor hiciera, demostrara el poder de Dios a través de él, siempre hablaba de que movido a compasión. Y nosotros debemos imitarlo. O sea, miren que lo que motivaba al Señor era la compasión y él ponía en acción esa compasión mostrando misericordia. Y hay muchos pasajes, uno de ellos son dos ciegos y dice en Mateo 20:34 que Jesús mostrando compasión los tocó y recibieron la vista. O sea, al Señor lo motivaba la compasión, pero su misericordia entraba en acción y era revelado, era manifestado el poder de Dios. Nosotros somos llamados a que, así como el Señor, la compasión que podamos sentir en una situación determinada por un hermano en la fe, por un extraño, por un familiar, por una nación que vemos en dificultades, nos lleve a mostrar misericordia, a entrar en acción. La misericordia se alimenta precisamente de la compasión, o sea, un espíritu compasivo, una persona compasiva es movida a actuar en misericordia. Y es precisamente a través de esta misericordia y de esta compasión que nosotros podemos ser luz en medio de un mundo de oscuridad, porque la misericordia perdona, la misericordia tiene compasión, la misericordia tolera los defectos de los demás, tolera lo difícil que podemos ver en las otras personas. La misericordia elige no sentirse ofendida. Mire que para un mundo como el que estamos viviendo, nosotros, si somos misericordiosos, como el Señor nos está pidiendo, vamos a elegir no sentirnos ofendidos por esta misericordia y vamos a poder ver con compasión un corazón herido detrás de las palabras hirientes, no quedarnos en las palabras hirientes, no quedarnos de pronto en las actitudes que nos ofenden de las personas que nos rodean, sino que vamos a ir más allá y vamos a entender que detrás de esas palabras hirientes, que detrás de ese carácter difícil, hay una persona herida, hay un corazón herido. La misericordia de Dios se reflejó en la cruz. Ese es, y estamos, el mundo entero tiene la oportunidad en estos días de reflexionar sobre esto y como decía el pastor, nosotros tenemos que hacerlo de continuo. La mayor expresión de misericordia es la obra de la cruz, porque ¿qué merecíamos nosotros? Recuerden que misericordia es dar el trato que no nos merecemos, es algo inmerecido. ¿Qué nos merecíamos nosotros? Pues la muerte a causa del pecado. Pero ¿qué hizo el Señor?
se entregó en la cruz por nosotros. Es el mayor acto de amor, el mayor acto de misericordia. La misericordia es la característica del único Dios verdadero. Nosotros a través de la misericordia podemos sentir, como les decía, compasión por los demás. Y la misericordia se expresa en acciones no solo desde el punto de vista físico, porque a veces nos vamos a los extremos, o simplemente el tema social, aún dentro de la iglesia cristiana, que en muchas iglesias se habla del evangelismo social y nos vamos solo a las obras, pero se nos olvida, somos llamados a hacer buenas obras, pero se nos olvida que la misericordia tiene que ver también con tener misericordia espiritualmente. El Señor nos dijo que en Isaías 61, cuando dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, nos ha enviado a qué, y eso es para nosotros. Sobre él se cumplió el día que él lo leyó, pero nosotros somos llamados a vendar los corazones quebrantados, a consolar. Entonces, las obras de misericordia o el actuar con misericordia no solo tiene que ver con el tema físico, espiritualmente es muy importante y no nos podemos ir a los extremos. O sea, tenemos que entender la necesidad del otro, sentir compasión, ser movidos a misericordia, como lo hacía el Señor Jesucristo, y obrar, pero también desde el punto de vista espiritual, enseñar, dar buenos consejos, consolar, compartir la palabra. O sea, tenemos que tener ese balance como iglesia. La Biblia nos habla a través de la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos habla de que las misericordias del Señor no tienen fin, de que son nuevas cada mañana, de que Él es fiel. Nos habla, como les decía, que la mayor prueba de su misericordia fue entregarnos a lo que él más amaba, a su único hijo, para que él diera su vida por nosotros en la cruz. La misericordia es el regalo más grande que Dios nos dio y que Dios nos da un corazón arrepentido. Y nosotros que queremos imitarlo, que somos sus discípulos, recuerde que el Sermón del Monte, lo hablamos al principio, es esa guía de cómo vivir que el Señor nos está dando a todos los que hemos decidido entregarle nuestra vida a Él. Y si nosotros queremos imitarlo, tenemos que entender que la misericordia es una de las características principales del carácter de Dios. La misericordia de Dios debe ser expresada en nuestras vidas también a través del perdón. Y yo creo que si algo nos debe marcar es cuánto Dios nos ha perdonado. Nosotros realmente debemos reflejar la misma misericordia que Dios tuvo con nosotros, y eso a mí me ha marcado profundamente desde que me convertí, porque personalmente a mí el Señor me ha perdonado mucho. Creo que a ustedes también, hermanos, les debe haber perdonado mucho. Y cuando yo pienso en eso y pienso en cuánto Él me ha perdonado, tengo que ser definitivamente movida a misericordia y entender que tengo que perdonar una y otra vez, porque es que la deuda que el Señor pagó por mí era impagable. Entonces, frente a eso, las ofensas, lo que yo tenga que perdonar, la misericordia que deba extender hacia un hermano, hacia un extraño, hacia un familiar, es poca frente a lo que Dios ha perdonado. Dios nos muestra su misericordia todo el tiempo. Dios ha elegido ser misericordiosos con nosotros. Y definitivamente la Biblia dice que bienaventurados, seremos felices, más que dichosos, cuando somos misericordiosos, porque es que la misericordia de Dios trae beneficios sobre nuestra vida. No somos misericordiosos buscando los beneficios, pero Dios prometió que seríamos bienaventurados y que alcanzaríamos misericordia cuando somos misericordiosos y actuamos como Él. La Biblia dice que seamos misericordiosos así como nuestro Padre es misericordioso, y que hagamos el bien sin esperar nada a cambio. Los beneficios de la misericordia incluyen la paz, el amor, la alegría. La palabra dice: ama a tus enemigos, hazles el bien y préstales sin esperar que te devuelvan nada. Entonces tu recompensa será grande y serás un hijo del Altísimo, porque Dios es amable con los ingratos y malvados. Sé misericordioso, así como tu Padre es misericordioso. La consecuencia de ser misericordioso es paz, es amor, es alegría. Y todo esto no es a causa de nosotros mismos, o no es un comportamiento natural, simplemente es consecuencia de obedecer lo que Dios nos está pidiendo en su palabra. Y como consecuencia de extender esa misericordia, nosotros vamos a encontrar esto: paz, amor y alegría. Cuando nosotros realmente tenemos una vida centrada en Cristo, vamos a poder ver el mundo a través de la perspectiva de los ojos del Señor. Y si hay algo que nosotros debemos pedirle y que creo que se nos olvida, a mí se me olvida insistirle al Señor en que me ayude en eso, es
que veamos las personas, las circunstancias a través de sus ojos. Porque cuando nosotros vemos las personas a través de los ojos de Dios, es natural que a través de nuestro corazón fluya el amor de Dios. Y entonces ya no nos vamos a sentar como jueces a juzgar las debilidades de nuestros hermanos, sino que al igual que el Señor, vamos a ser misericordiosos para orar por ellos, para perdonarlos. Cuando nosotros somos misericordiosos, una consecuencia inmediata es que nuestro corazón y el de la otra persona, la que recibió misericordia, se llena de alegría. Es imposible que esto no pase. Y entonces, cuando nosotros estamos siendo misericordiosos, viene paz a nuestro corazón, paz a nuestro entorno. Es increíble cómo la atmósfera cambia cuando nosotros decidimos, como les decía, no ver a las personas desde nuestros ojos de juicio, sino verlas a través de la misericordia de Dios, a través de los ojos del Señor. Inmediatamente cualquier amargura, cualquier enojo es disipado. Y al contrario, la paz y el amor fluye a través nuestro y es imposible que esa otra persona no sienta el amor del Señor. Y a eso es que estamos llamados, a manifestar el amor del Señor. Yo creo que hay ejemplos en la Biblia de misericordia, como les decía, el que el Señor fuera movido a compasión y se expresara a través de tener misericordia y sanar a estos enfermos, a los ciegos en este caso. Pero también hay un ejemplo de misericordia que todos conocemos, que es la mujer adúltera, que no solo tocó a la mujer que fue en ese momento encontrada en pecado, como muchos, como todos nosotros, hemos sido encontrados por el Señor en medio de nuestros delitos y pecados. Ninguno, dice la palabra. Todos hemos sido, estábamos en nuestros delitos y pecados y la sanción para eso, la consecuencia era muerte. Con la mujer adúltera, la misericordia que el Señor mostró no solo la alcanzó a ella, sino que alcanzó a aquellos que la estaban acusando. Me parece tan hermoso. El Señor se agachó y empezó a escribir. No sabemos lo que estaba escribiendo, pero la misericordia del Señor en silencio habló tan fuerte, que todos tuvieron que escuchar la misericordia de Dios. Eso me pareció hermoso encontrar este ejemplo en un comentario. Él no tuvo que hablar, pero su acto de misericordia habló tan fuerte que recibió misericordia a la mujer que fue encontrada en pecado, pero los que estaban condenando, que también eran partícipes del pecado, recibieron también misericordia, tanto acusadores como los adúlteros. El Señor eligió extender su misericordia y en ese momento creo que todos los que estaban ahí, nosotros hasta nuestros días seguimos recibiendo una lección de misericordia a través de estos pasajes. El Señor le preguntó, ¿ninguno de ellos te condenó? Y la mujer contestó, no, Señor. Y entonces el Señor le dijo, yo tampoco, ve y no peques más. Creo que es un ejemplo de misericordia bellísimo. Y se extiende, como les digo, y nos alcanza a nosotros. No condenemos, tengamos misericordia. Si el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó tanto, nosotros somos llamados a tener misericordia de los demás. La misericordia para nosotros los cristianos, ¿qué significa? Es sentir desde nuestro corazón la miseria, la pobreza, la vulnerabilidad del prójimo. No solo la miseria y la pobreza físicas, sino también la miseria y la pobreza espiritual. Reconocer que el que de pronto cuando vamos conduciendo nos cierra y nos grita y nos insulta y nos dice palabras oeces, es una persona llena de amargura y resentimiento. Reconocer que en cosas sencillas, que aquel que quizás nos dijo mentiras es una palabra que no tiene a Dios, aquel que nos está engañando, reconocer que en las dificultades con nuestros seres queridos, con la familia, con los cercanos, el Señor está probando nuestro corazón. O sea, es poder sentir desde nuestro corazón la vulnerabilidad del que nos rodea y no sentarnos a juzgar, es ser empático, es aceptar a los demás como son. Y esto nos lleva a una milla más, como el Señor nos enseñó, aceptar a los demás como son, no juzgarlos desde nuestra perspectiva, sino verlos a través de la mirada de Jesús. Es estar abiertos a perdonar a quienes nos han ofendido y compadecernos de su sufrimiento. Y como les digo, es muy fácil o es más fácil compadecernos del sufrimiento físico, pero una persona que tiene hambre, claro, y tenemos que ser movidos a compasión, que necesita un techo, que necesita abrigo, sí,
pero también compadecernos del sufrimiento de los corazones que se escudan detrás de dureza, de enojo, de amargura, de violencia, porque están sus corazones heridos y esa milla más nos tiene que llevar a ser misericordiosos en ese nivel también y que eh, el discernimiento que el Señor nos pueda dar nos lleve a ver más allá, no juzgar, sino orar con entendimiento y con verdadera compasión por esas personas. La Biblia nos dice que siempre que podamos, hagamos el bien a que los necesiten. Nuestra sociedad está arraigada en todo lo contrario. Y por eso decíamos al principio, y les quería compartir esos comentarios bíblicos acerca de que el Sermón del Monte es una contracultura de la cultura del mundo, es la cultura del reino, porque lo que quiere el mundo es una cultura o un mundo egoísta, donde primero yo tengo que reclamar lo mío, donde si quiero alcanzar algo no importa pasar por encima de los demás, donde no interesa lo que tengamos que hacer para conseguir y satisfacer nuestras propias necesidades. Pero la contracultura del reino es que nosotros seamos misericordiosos como el Señor lo es, que perdonemos, que tengamos compasión. La misericordia nos permite a nosotros, los hijos de Dios, experimentar amor, perdón, paz, alegría. Nosotros debemos reconocer ante todo que estaríamos perdidos si no fuera por la abundante misericordia de nuestro Padre. Y que si Él tiene misericordia de nosotros como la ha tenido, ¿por qué nosotros no debemos tener misericordia de los demás? O sea, es imposible no pensar y reconocer la infinita misericordia que Dios ha tenido con ustedes y conmigo y creer, es absurdo, que entonces nosotros no debemos mostrar la misma misericordia con los demás. La misericordia nos lleva a ser pacientes con las peculiaridades de las personas. Y esto lo encontré en un estudio y me confrontó mucho. Nosotros juzgamos el carácter de los que nos rodean, estamos todo el tiempo atribuyendo nuestros conflictos a lo que las personas cercanas, esposo, hijos, padres, hermanos, sobrinos, compañeros de trabajo son. Pero la misericordia nos debe llevar a nosotros, a los hijos de Dios, a ser pacientes con ese carácter de las otras personas, porque dice la palabra que la sabiduría que viene del cielo es pura y ama la paz, que siempre es amable, que está dispuesta a ceder. A veces creemos que ceder es signo de debilidad, no lo es. Cedemos y ponemos la otra mejilla no porque seamos tontos, porque somos mansos, porque a través de nuestra actitud le estamos enseñando al mundo, muchas veces sin palabras, como lo hizo el Señor Jesús cuando se agachó a escribir en la arena mientras estaba la mujer adúltera siendo juzgada, habló en silencio. Muchas veces nuestras actitudes de ceder, de ser mansos, nos lleva a darle una lección al mundo de compasión. La misericordia nos lleva a ayudar a cualquiera que esté en sufrimiento. Dios nos pide amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso nos lleva a ser misericordiosos y hacerlo con alegría. La Biblia en Romanos dice que el que reparte, dice que el que hace misericordia con alegría. Me pareció tan lindo eso. O sea, no solo es hacer misericordia, es hacerlo con alegría, no con dolor, no pensando no me va a alcanzar. Si estamos hablando de ayudar en una necesidad física o de un consejo, no tengo tiempo, esto me está quitando tiempo, sino hacerlo de corazón, con alegría para el Señor. La misericordia nos lleva a darle una segunda oportunidad a las personas. Cuando alguien nos lastima, la reacción natural de la carne es querernos vengar o descartar a esa persona totalmente. Pero la Biblia nos dice que nos liberemos de toda amargura, de furia, de enojo, de palabras ásperas, de calumnias. Que al contrario seamos amables los unos con los otros, que tengamos buen corazón y que nos perdonemos. Esta es la cultura del reino. Esta es la misericordia a la que el Señor nos está hablando, que seremos bienaventurados. Y como decíamos al principio, el discípulo a nosotros, a los hijos de Dios, a los que seguimos al Señor, no se nos está demandando algo que no hayamos recibido. Esa es la diferencia. O sea, alcanzaremos misericordia, pero es porque ya hemos sido nosotros beneficiados con una misericordia tan infinita y lo seguimos siendo cada día. O si a usted y a mí el Señor nos juzgara conforme a nuestras obras, conforme a nuestros pecados, ¿cuál sería nuestro destino? Pero Él tuvo misericordia, la tuvo en la cruz y nosotros nos acogimos a esa obra que Él hizo en la cruz y creímos y nos agarramos y nos aferramos a la obra de Cristo y fuimos beneficiados de la gran misericordia de Dios. Pero todos los días, hoy día, en cada error,
cada vez que pecamos, cada vez que lo ofendemos, que herimos al Espíritu Santo por nuestras conductas, por nuestra indiferencia, Él vuelve y tiene misericordia de nosotros. Y vuelve y nos perdona y con su amor además nos restaura. Entonces, será tan difícil que entendiendo y viviendo la misericordia que recibimos de Dios cada día, nosotros no podamos darle una segunda oportunidad a las personas. Y misericordia significa hacer bien a los que nos lastiman. La misericordia es dar a las personas lo que necesitan, no lo que merecen. Esa es la diferencia. Cuando tenemos misericordia, le damos a las personas lo que están necesitando, no lo que merecen. ¿Y por qué debemos hacer esto? Porque es lo mismo que Dios hace con nosotros. Él nos pide que amemos a los enemigos y que les hagamos el bien. ¿Lo merecen? No, quizás no lo merecen, pero esa es la misericordia. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Y Dios dice en ese pasaje que ya hemos leído hoy de Lucas 6:35, dice que así seremos llamados hijos del Altísimo. O sea, queremos ser reconocidos realmente como hijos de Dios. O sea, no decirlo de palabras, sino vivirlo y que las personas lo puedan sentir, no porque nos vean, sino porque puedan reconocer a Dios en nosotros, pues tenemos que ser misericordiosos y no dar lo que las personas merecen, sino lo que necesitan. Es tan importante entender que somos bienaventurados cuando somos misericordiosos, porque cuando nosotros somos misericordiosos hemos aprendido a compadecernos y hemos aprendido a perdonar de corazón a los demás. Y entonces, los que podemos compadecernos de corazón realmente de las necesidades físicas y espirituales de los demás, los que podemos llegar a perdonar de corazón, alcanzaremos la misericordia de Dios. Y no significa que tengamos que hacer esto para alcanzarla, no, como les he compartido desde el principio, es que ya la hemos recibido, pero aún así cada día sus misericordias son nuevas. Quiero leerles este párrafo textualmente que resume lo que les estaba diciendo hace un momento. Dice, la vida del creyente cristiano se halla sujeta entre la misericordia que recibe por parte de Dios y su capacidad de dar misericordia. En este sentido, no es dar para recibirla, es dar misericordia porque ya se ha recibido. O sea, nosotros ya hemos recibido misericordia y por eso nosotros somos llamados a darles cada día. Nosotros debemos debemos tener en cuenta que un punto vital de la misericordia es el perdón, porque Dios nos insiste tantas veces en que debemos perdonar. Y cuando Pedro le preguntaba, dijo, hasta 70 veces 7, o sea, todas las veces, perdone, perdone, una y otra vez, perdone, perdone a su hermano, perdone a su esposo, a sus hijos, perdone a los hermanos en la fe, perdone a los familiares, perdone lo que hace la gente con la que se encuentra cada día allá afuera. ¿Y por qué hacemos eso? Porque nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y que recordemos que somos un ejército de perdonados. Esto me pareció hermoso. Somos un ejército de perdonados, o sea, todos estamos aquí y nos une algo, la gracia y la misericordia de Dios que nos perdonó a todos nosotros. Eso somos. Somos hombres y mujeres que hemos sido mirados con compasión divina. Por lo tanto, de nosotros se espera que demos esa misma compasión y que perdonemos. Si el Señor nos pudiera susurrar al oído en muchas circunstancias a muchos de nosotros, yo lo he vivido, y no nos diría, ¿no deberías tú también tener compasión como yo he tenido compasión de ti? Y hemos vivido circunstancias muy difíciles, cada uno de nosotros, donde nos sentimos ofendidos, vulnerados, y nuestra primera reacción es desde la carne, desde la ira, el enojo, la intolerancia, el corazón duro, pero ¿por qué este se cree que me puede hacer esto a mí? Y se levanta el orgullo inmediatamente. Por eso decíamos que las bienaventuranzas son una progresión. Hablábamos del manso, el humilde. Para poder ser misericordiosos tenemos que ser mansos y humildes. En alguna ocasión, un familiar me trató tan mal, me discriminó en público, me hizo sentir tan menospreciada y yo tenía tanto enojo, y eso fue hace unos pocos años, y yo estaba sentada en un sitio y yo tenía tanto enojo y yo decía, pero ¿qué se cree este? Yo estaba reclamando ¿qué? Reconocimiento, justicia, ¿por qué este hombre me trataba así? Y yo tenía tanto enojo que no podía escuchar y otra vez venía a mi mente, con el misericordioso serás misericordioso, o sea, todo el tiempo que tuviera misericordia, y el enojo no me permitía. ¿Cuántas veces el enojo? Cuando yo preparaba este mensaje venía a mi mente eso, el enojo, la ira, la intolerancia, la dureza de corazón nos impide
realmente alcanzar esta bienaventuranza, ser misericordiosos, hasta que el Espíritu Santo creo que tuvo que insistir tanto ese día y ya, dejé de estar pensando en la ira y me fui a buscar el versículo que me estaba inquietando y me dio vergüenza. Y yo le dije, sí, Señor, tú has sido tan misericordioso conmigo, ¿qué importa? Yo ahora debo hacer lo mismo, tener misericordia de esta persona que me está tratando así y simplemente reflejarte a ti. Entonces, definitivamente al que más se le perdona, más ama. Lo que les digo, esto es una consigna en mi vida con la que lucho, porque por supuesto que el carácter que no está sujeto al Señor, en muchas circunstancias, esas partes o ese viejo hombre trata de levantarse, pero gracias al Espíritu Santo que nos recuerda que al que más se le perdona, más ama. Y les insisto, a mí me ha perdonado muchísimo, de manera que tengo una demanda sobre mi vida de amar más, de perdonar más, de ir una milla más, de ser más misericordiosa, y creo que todos la tenemos. Dios les ha perdonado mucho, es mucha la misericordia que han visto sobre sus vidas, yo la he visto sobre la mía, por lo tanto, somos llamados a ser misericordiosos, a estar llenos de misericordia y amor para reflejar a Cristo. Nosotros, cuando somos misericordiosos, estamos reflejando la compasión y el amor del Señor, porque aunque teníamos en nuestra mano hacer lo contrario, como les decía hace un momento con lo que me sucedió en esa ocasión, el ir a reclamar justamente, entre comillas, en el mundo la ofensa que esta persona me estaba haciendo, pero entonces la misericordia se demuestra en que con esa persona que me había ofendido, yo hice lo contrario. No porque quisiera, me costó mucho, pero porque el Señor me recordó que debía ser misericordiosa. Miren esta definición en el diccionario de William Barclay. Dice, el concepto detrás de esta bienaventuranza, de la que estamos viendo, los misericordiosos son bienaventurados, seremos bienaventurados porque alcanzaremos misericordia, dice, se refiere a un esfuerzo consciente para ver los acontecimientos a través de los ojos de otro individuo, para sentir lo que él o ella están sintiendo. Esa es la milla más, lo que les decía, un esfuerzo por no juzgar y pararnos desde nuestra posición del sentirnos ofendidos, del sentirnos vulnerados, sino ir una milla más y ver a través de esa persona, qué ha sufrido esa persona, qué hay en su corazón. Es ponernos en el lugar del otro. La misericordia no se trata solo de perdonar, ya hemos visto que tenemos que perdonar, también se trata de identificarnos con las otras personas y en la medida de lo posible comprender sus experiencias, saber que si ha sido una persona muy herida, pues difícilmente va a poder confiar, va a juzgar, su corazón se va a doler fácilmente, entonces nosotros tenemos que, más allá simplemente de perdonar, que ya es una demanda sobre nuestras vidas, identificarnos con esa persona. Yo creo que la parábola del siervo que no quiso perdonar resume perfectamente esto. El pastor tiene en el material del poder del amor la matemática del perdón que es bellísima. Y hoy en un material que el pastor me compartía, veía una equivalencia. Lo que el Señor, el rey le perdonó en la parábola de Mateo 18:23 del, del siervo que no quiso perdonar, eran el equivalente hoy en día a 24 billones de pesos. 24 billones. Esa era la deuda que tenía el siervo con el amo, con el rey, con su señor. O sea, impagable. En el material del poder del amor habla que eran como 16,000 años de trabajo, haciendo la conversión a lo que era un día de trabajo en el tiempo en que fue escrito, en el tiempo de la Biblia. O sea, era generaciones de esclavitud a las que estaba condenado no solo ese siervo, sino toda su descendencia en esa parábola porque no tenía cómo pagar. En contraposición de lo inmisericorde que fue él con ese compañero, con ese consiervo suyo que le debía, en pesos de hoy más o menos sería el equivalente a 48 millones de pesos. 24 billones frente a 48 millones. Pero el siervo fue inmisericorde con el que le debía el equivalente como a 3 meses de trabajo de la época en que se escribió este pasaje. Mientras que la deuda con su señor era impagable. Esa es la relación que nosotros debemos pensar cada día. La deuda que teníamos con Dios era impagable. Podía
la consecuencia era una vida eterna de esclavitud, y no solo sobre nosotros, sino como en la parábola de 1000 generaciones. Pero la misericordia de Dios nos alcanzó y nos perdonó una deuda que no teníamos cómo pagar. Entonces nosotros no debemos ser como el siervo inmisericordia, dice, sino al contrario, tener misericordia, porque las ofensas de nuestros hermanos tienen poca trascendencia frente a la misericordia que Dios ha demostrado por nosotros. Les decía al principio que las bienaventuranzas se comparan con ese camino ascendente que nos lleva a donde, al lugar santo, al lugar de su presencia, a habitar. Recuerden que en el Salmo 91 las mayores bendiciones que se escriben en ese salmo tan hermoso tienen una condición y empieza diciendo el que habita, el que permanece, el que hace una morada en la presencia del Señor. Significa permanencia, significa un lugar donde habitar. El que mora bajo la presencia de Dios, es allí donde el Señor quiere que nosotros permanezcamos, no que pasemos de vez en cuando buscándolo en los momentos de dificultad, no, Él necesita de todos nosotros una vida de permanencia, de morar, de habitar ahí bajo su presencia. Y las bienaventuranzas se comparan con ese camino que nos va acercando cada vez más a Dios, porque Él quiere que nosotros vivamos conforme al reino, porque Él quiere que nosotros aquí en este mundo se establezca su reino, y es a través de nosotros los hijos, de vivir como Él nos está demandando, que las personas que nos rodean van a poder ver el reino de Dios estableciéndose. Como les decía, el Señor era movido a compasión, lo expresaba teniendo misericordia, y el poder de Dios era manifiesto en medio de esta compasión y la misericordia que el Señor demostraba. Si las bienaventuranzas son ese camino que nos acercan al Señor, el camino del hombre, el que vemos en el mundo, va en contravía de la presencia de Dios, va en contravía de habitar y permanecer en la presencia del Señor. El camino del mundo hace que el hombre se aleje, que se independice totalmente de Dios a causa de la ira. Miremos todo lo que está pasando, la intolerancia, los crímenes tan atroces, la dureza en el corazón, la falta de perdón entre los hermanos, cómo se toma la justicia por mano propia. Todo eso que estamos viendo alrededor nuestro es simplemente el reflejo del camino del hombre, pero Dios nos está llamando como iglesia a que nosotros lo reflejemos, a que primero nos revisemos conforme a cada bienaventuranza, a cada peldaño que Él nos está hablando, que estamos caminando para acercarnos a Él, que revisemos nuestra propia vida, que revisemos, como dice Él, nuestros caminos y miremos, preguntemos por la senda antigua, que volvamos nuestro corazón hacia Él y que conforme a eso nosotros ejerzamos una influencia, que es el reflejarlo ante una sociedad que hoy quiere demandar justicia, pero que el Señor nos está pidiendo a nosotros, mostremos misericordia. Los hijos de Dios somos llamados a ser misericordiosos, entendiendo lo que les decía, que la misericordia y que el trasfondo de esta bienaventuranza es a ese esfuerzo consciente para ver los acontecimientos a través de los ojos de los demás, a mirar a las personas con los ojos de Jesús, a pararnos en su lugar y a entender lo que ellos están sintiendo antes de juzgar. Es dejar al lado nuestros propios sentimientos para entender cómo se siente otra persona, qué necesita. Recuerde que la misericordia no da lo que esa persona se merece, sino lo que necesita. Es identificarnos con ellos como lo ha hecho el Señor con nosotros. Es perdonar y amar. Es tan importante para el Señor la misericordia que en Mateo 25:34, cuando habla del juicio de las naciones, el día que el Señor venga y llame a las naciones delante suyo para rendir cuentas, Él dice, venid a mi derecha, los benditos de mi Padre, para heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y sabemos que no somos salvos por obras, y lo tenemos claro, somos salvos por la gracia, por la misericordia de Dios, pero sí somos salvos para buenas obras. Y el Señor a continuación les dice, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque fui forastero, porque estaba desnudo. Y dice que los justos le responderán, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos de comer o sediento? Y el Señor dice, cuando lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste.
Es tan importante la misericordia para el Señor porque es la esencia de Dios mismo, el amor, la compasión, la misericordia, que Él sabe que nosotros necesitamos caminar en misericordia y extender esa misma compasión, amor y misericordia a los que nos rodean, entendiendo y reconociendo que lo que Dios ha hecho por nosotros es tan grande, que su perdón es tan infinito y que su misericordia es nueva cada mañana. Oro y le pido al Señor que cada una de las bienaventuranzas que Él nos ha estado enseñando, que seamos pobres en espíritu, totalmente sometidos, doblegados a su voluntad, reconociendo que sin Él somos miserables y entendamos esta palabra, miserables, no tenemos nada si no lo tenemos a Él. Que entendamos que bienaventurados los que lloran a causa del dolor de haber ofendido a un Dios tan bueno, porque recibirán consolación del Dios del cielo, sus pecados serán perdonados. Que bienaventurados los mansos y humildes, porque han reconocido que su vida depende completamente de Dios, que están anhelantes de hacer la voluntad del Señor, que su vida se ha doblegado para reconocer que Él es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que es nuestro Padre, que nos ama, que tiene cuidado de nosotros, que nosotros queremos agradarlo en todo tiempo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Gracias, Señor, porque somos bienaventurados, porque anhelamos, tenemos hambre y sed de hacer tu voluntad, porque tú eres la justicia, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque seremos saciados. Padre, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos, Señor, que el dar, el perdonar, el ser movidos a compasión, el obrar en misericordia, Señor, es consecuencia de la inmensa misericordia, del amor, de la compasión que tú has tenido con todos nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque queremos ser un pueblo que habita, que permanece, que mora en tu presencia, porque queremos ser el pueblo que sube al monte, al lugar santo, allí donde moras tú, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y te pido, Espíritu Santo, que toda esta palabra que está sembrando en nuestros corazones, Señor, dé fruto, porque somos llamados a dar buenos frutos. Este camino inicia con el arrepentimiento y avanza dando frutos, fruto agradable al Padre, que lo glorifique en todo tiempo delante de un mundo donde la falta de misericordia reina, pero donde podemos reflejarte, Señor, reflejar tu amor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén, 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 amén. Misericordia no es darle a los demás, como decía Senia, lo que se merecen, sino lo que necesitan. Porque nosotros no merecíamos lo que tenemos, pero Jesús nos dio lo que necesitábamos. Senia decía algo al principio y era que era mirar la necesidad de los demás a través de los ojos de Jesús. Y creo que uno de los casos que refleja la palabra misericordia que Jesús utilizó fue con el buen samaritano, porque dice la Biblia que todo el mundo pasaba al lado de un hombre que había sido golpeado y maltratado y le daba lo mismo, pero un samaritano pasó y fue movido a misericordia. Qué interesante que la palabra no es que tuvo misericordia, sino que fue movido a misericordia. De allí entendemos que la misericordia es el amor en acción. Richie pone en el WhatsApp, en el mensaje de Zoom, pone: en la misericordia están implicadas todas las formas de la compasión. Misericordia, compasión, amor, porque eso es amor, eso es misericordia, ¿no? El amor en acción. En la misericordia están implicadas todas las formas de compasión, de la gracia y de la bondad, sobre todo porque quien no tiene ningún derecho
sobre todo por quien no tiene ningún derecho para ser compadecido. ¿Ah? A ese nivel, amados, a ese nivel. Entonces, esta misericordia conjuga todas las formas de compasión. Es ser movido a misericordia. Es ver la necesidad de los demás con los ojos de Jesús. Yo siempre he creído que si nosotros vemos las necesidades de los demás con los ojos de Jesús, siempre llegaríamos tarde a cualquier lugar. Yo creo que si nosotros viésemos a los demás con los ojos de Jesús, llegaríamos tarde a nuestro cumpleaños, a nuestra reunión. Llegaríamos tarde a la cita médica, seríamos las personas más impuntuales. Usted me dirá, pastor, ¿por qué los más impuntuales? Porque a veces uno va caminando y ve gente tan necesitada, pero necesito llegar temprano. A veces uno va caminando y uno ve personas llorando, pero voy tarde, yo también voy tarde. Entonces, si nosotros viéramos a las personas con los ojos de Jesús, llegaríamos tarde a cualquier lugar y posiblemente seríamos los irresponsables más grandes del mundo para los seres humanos. Pero no seguiríamos de largo sin ver la necesidad de los demás. No seguiríamos de largo. Vemos tantos jóvenes ebrios, borrachos en las calles, tanta mujer llorando, tanto niño hambriento, que ni siquiera salir con una hora de anticipación nos aseguraría llegar temprano, porque hay tanto en el camino para recoger, como el buen samaritano. Hay tanto ladrón por recoger, hay tanto golpeado, hay tanto herido. Entonces ahí sí seríamos como Juan, capítulo 3, que los que somos nacidos los que somos hijos de Dios somos como el viento, llevados de aquí para allá. Entonces, amados, a veces no nos detenemos, a veces no somos tan misericordiosos como Jesús lo fue con nosotros. A veces nos hablamos mucho de amor, pero nos falta a ese amor aplicarle misericordia, porque eso es amor, misericordia en acción. A veces no somos movidos. Me gusta la expresión, fue movido a misericordia. Fue movido, porque es tan fácil decir, ay, qué lástima, ay, pasé por allí, ay, vi a un muchacho. Es tan fácil decir eso, pero ser movidos a misericordia. Siempre he creído también, y lo hemos enseñado en las escuelas, que la misericordia en la tierra no huele rico. La misericordia a veces en la tierra huele hediondo, porque es acercarse al necesitado, es acercarse a quien muchos no quisieran acercarse, pero que la misericordia en el cielo es un aroma fragante, que quien quiera ser misericordioso en la tierra no va a oler muy rico, no va a oler muy rico para los hombres, no va a oler muy rico para la gente, pero que la misericordia es un olor que en el cielo es mejor que Chanel, mejor que cualquier marca conocida. Queremos ser misericordiosos, no vamos a oler muy rico. Y me refiero a oler muy rico a que a veces tenemos misericordia de quien huele rico y de quien queremos tener misericordia. Y a veces necesitamos tener misericordia del que no huele rico y del que creemos, a nuestro parecer, no merece misericordia. Entonces, estamos creciendo, estamos avanzando. Hemos venido diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Luego ya estamos llegando a bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el 10º, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y allí ya se nos define la bienaventuranza. Gozaos y alegraos,
En todos dice bienaventuranza, pero en la última ya viene la definición en sí. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, nos estamos acercando a bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, es crecer, ¿no? Es crecer. Ojalá podamos siempre los que enseñemos compartir el, el, el Word de la enseñanza para que los hermanos lo tengan. Ojalá todos podamos ir pasando un Word. Bueno, los que no lo tenemos, pues irlo trabajando y enviarlo para que los hermanos lo tengan. Porque a veces tenemos el audio, a veces tenemos el video, pero hay hermanos que son más de imprimir y leer para que nos sigamos edificando todos juntos, ¿vale? Pues, Seni, muchas gracias, muy edificante. Sale uno pringao, sale uno retado, sale uno a ver si vamos a seguir con tanto afán y tanta ansiedad, o si vamos a salir tan puntuales, o si vamos a querer llegar puntuales a cualquier lugar, pero posiblemente vamos a dejar en el camino a tanta gente tirada. Vamos a pensar en no pagarle a nadie, a no ser talioneros. La palabra talionera viene de aquel dicho que Jesús dijo que los antepasados decían. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. A veces somos muy talioneros, ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús dijo, pero yo os digo, amad a los que os persiguen, bendecid a los que os ultrajan. Entonces, amados, si algo necesita este mundo, es de esa bienaventuranza, ser un poco más misericordioso, ser un poco más tolerantes, ser un poco más compasivos, tener un poco más de bondad. ¿Cómo sería el mundo si hubiesen más hombres y mujeres que se levantaran en esa dimensión? Sería como las cadenas de favores. Yo trato bien a alguien y esa persona de seguro va a tratar bien a la próxima persona y así sucesivamente. Entonces, pues, altamente edificados, altamente enseñados y seguimos siendo edificados con la palabra, ¿vale? ¿Algo para decir? Seni, Luis, Rich, Clau, Pastora, Helber, Lore, alguien que quiera decir algo. ¿Nadie?